Bienvenidos, soy Adrián López y en este vídeo vamos a ver cómo modificar un poco los estilos, cómo añadir o cambiar el CSS de nuestra página web. Estaba viendo la página que os he hecho de ejemplo, que es lamparasaloer.com, en la que ya os enseñan todos los vídeos sobre todo el proceso de cómo crear la página web. Y estaba viendo que en principio el orbital por defecto pues tiene un aspecto así un poco regular. Y yo en todas mis webs he cambiado este aspecto, y el aspecto de cualquier página web se puede cambiar de manera muy sencilla y rápida con los estilos CSS. No me voy a meter en qué son los estilos CSS, cómo funcionan, toda la historia que hay detrás, ya que es un código que no es un lenguaje de programación, es una capa que tiene el HTML, y solo os voy a enseñar de forma muy sencilla y fácil cómo cualquiera de vosotros, sin tener absolutamente ni idea ni de programación, ni de HTML, ni de webs, puede cambiarlo para mejorar el aspecto y personalizar sobre todo la página web. Os voy a decir cómo se hace de la forma sencilla, y luego si queréis cualquier cosa que queráis cambiar, por ejemplo, queréis cambiar el espaciado o cambiar un listado del aspecto, por ejemplo, de un listado o cualquier cosa. Buscáis en Google cambiar X, lo que sea, con CSS, y os va a salir un montón de webs en las que explican o te dicen los códigos que tienes que cambiar para ese cambio. Como os digo, os voy a enseñar la base de cómo hacerlo muy fácilmente con Google Chrome. Creo que con otros navegadores se puede hacer también igual, para tener esa base de cómo se hace, y ya podáis vosotros poco a poco. Al final esto es ir probando y enredando un poco, y al final vais a ver que es bastante sencillo hacer, sobre todo cambios, modificaciones. Es muy fácil. Otra cosa es que quieras hacer algo desde cero, que ahí ya sí que es un poco más complicado, porque al final vas cambiando cosas y para ajustar todo puede ser complicado. Pero para lo que es modificar es muy sencillo. Así que vamos a ello. Como veis, he entrado en la web como administrador, nos vamos a ver la web y aquí estamos en la home con la barra de administrador cargada. Nos vamos a personalizar y abrimos esta pestaña de CSS adicional. Este es el Orbital Theme, pero creo que todos los temas tienen este apartado. Si no, lo tienen en otro lado, o con cualquier plugin para añadir CSS sería suficiente. Y por ejemplo, voy a ir haciéndolo un poco así sobre la marcha, lo que me parece y lo que voy a ir cambiando para mejorar el aspecto de la página web. Por ejemplo, el H1 que queda aquí, me parece que queda mucho espacio arriba. Tanto en ordenador como en móvil queda demasiado espacio. Así que lo que vamos a hacer es clic con el botón derecho sobre el H1 y le damos inspeccionar. Aquí nos va a abrir en esta barra las propiedades del H1 donde hemos hecho clic. Por lo tanto, aquí nos dice la clase que es del H1 y aquí sus propiedades. Dependiendo, hay a veces que salen más abajo, pero normalmente las propiedades principales están aquí arriba. Por lo tanto, directamente de aquí podemos ir cambiando cosas y se va actualizando. Por ejemplo, el color, hacemos clic y podemos probar el color que más nos guste. Por norma general ya lo suelo dejar en negro, pero podemos darle, por ejemplo, un tono más, en vez de que sea en negro, un poco más gris. Luego, por ejemplo, a mí me parece que así en el lateral queda un poco raro, así que vamos a centrarlo. Para ello ponemos text align, center, y ya está. Y lo hemos centrado. Ahora, por ejemplo, el tamaño de la fuente me parece un poco exagerado, queda un poco desproporcionado para este tipo de web. Por lo tanto, en vez de 2,75 rem, vamos a ponerle 2,15, por ejemplo. En vez de 2,75, vamos a ponerle 2,10. Y así vamos modificando cosas. Esto lo estamos haciendo, digamos, sin modificar nuestra página, ya que esto lo podemos abrir en cualquier página web. Cuando ya tengamos, por ejemplo, lo que hemos visto que nos gusta, o sea, ya con el color centrado y demás, tenemos que copiar desde el punto hasta el último corchete y lo pasamos al CSS adicional. Aquí lo que tenemos que hacer es lo que no hayamos modificado, lo podemos borrar, ya que eso está ya dentro del CSS de la web. Color sí que lo hemos cambiado, el tamaño también, y esto lo voy a cambiar ahora mismo. Hemos añadido el text align. Y por ejemplo, en el margen de arriba, en el top, me parece que queda demasiado espacio. Y por ejemplo, en móvil queda aquí un hueco en blanco que nos hace tapar lo que hay justo debajo, o sea, lo que tenemos en el primer pantallazo. Por lo tanto, voy a coger en el margin top, le voy a poner menos un rem para probar. Y pues ahí ya me va gustando más cómo queda ese espacio. Vamos a ponerle un poco más y ahí está bastante mejor. O sea, de cómo estaba antes a cómo está ahora, está bastante mejor. Voy a abrir en una nueva pestaña para ir
pudiendo ver la diferencia de cómo estaba, cómo está ahora. Y en cuanto a mi gusto, queda bastante mejor así, un poco más pequeño el texto y más junto. Siempre hay que tener en cuenta que debemos probar tanto en PC como en móvil para ver qué tal queda, ya que si no hay veces que nos puede hacer cosas raras. También podemos diferenciar el CSS que va a tener en móvil del que va a tener en desktop, en PC. Y podemos poner propiedades diferentes para estos dos, que luego os diré cómo se hace. Y por ejemplo ahí el H1 ya lo tenemos bastante decente. Por ejemplo para los H2 pues podemos hacer exactamente lo mismo. Con el derecho, inspeccionar, ya nos vamos a las propiedades del H2, que sería parecido al H1. Y aquí pues si queremos también podemos hacer lo mismo. Test align, center. Y ya estamos centrando. Aquí lo podemos escribir directamente. Y en este caso con el H2 sería, sin el punto, sería, ponemos la propiedad H2 y le decimos lo que queramos. Podemos cambiar la fuente del texto, aunque eso lo podemos hacer directamente desde las propiedades del orbital. Y así, pues con todo, igual podemos hacer, por ejemplo, el color y añadir el color o en hexadecimal o directamente podemos ponerle red, por ejemplo, en rojo, y se nos cambiará. En este caso voy a dejar el color tal cual estaba porque me gustaba bastante bien cómo quedaba. Y así podemos ir haciendo con todo. Por ejemplo, aquí las propiedades del clúster podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos cambiarle el color del borde, sería copiar. Decimos, pues en vez de que sea este gris, quiero que sea, por ejemplo, azul. No lo voy a dejar azul porque queda muy feo, pero podemos cambiar el color. Le podemos cambiar el margen, que el borde, por ejemplo, sea un poco más grueso, que sea de 2. Y bueno, el ancho le vamos a dejar al 100%. Entonces, lo mismo, copiamos esto. Siempre hay que tener en cuenta que tiene que empezar con el corchete y cerrar con el otro. Y aquí igual, empezar y cerrar. Entonces tenemos que poner lo que queremos modificar. Para saberlo, pues es eso, hacer clic con el derecho, inspeccionar y ya nos sale lo que es. Copiamos eso y lo metemos. Le cambiamos, por ejemplo, el margen, esto y esto lo voy a dejar igual, pero el borde sí que lo voy a cambiar y lo voy a poner más grueso. Y así podemos ir modificando un montón de cosas. Esto, por ejemplo, ya estaba, es una propiedad que le he puesto, bueno, que es dentro de la modificación del artículo. Y con esto podremos ir cambiando bastantes aspectos CSS muy fácilmente. Vamos haciendo clic con el derecho, inspeccionar y, por ejemplo, aquí no nos gusta el tamaño del texto. Podemos darle a inspeccionar, la propiedad es P y aquí nos sale el tamaño de la fuente. Podemos decirle en vez de 1,125, 1,0. Y queda bastante mejor. Y luego, por ejemplo, queda mucho margen porque tiene 1,5. Pues en vez de 1,5 para la parte de abajo, vamos a dejarle en 1. Como os he dicho, siempre hay que ir viendo cómo queda en móvil. Ir viendo cómo queda en móvil, si queda demasiado junto, si no, aquí a lo mejor quizás queda un poco junto, pero bueno, está bastante bien. Y una vez que tenemos esto, pues lo mismo. Copiamos esto, aunque aquí nos va a copiar todo esto, que esto no es necesario en realidad. Y con eso ya lo tendríamos igual. Y así con todo. Podemos ir modificando todo, para que se ajuste mejor a lo que estamos buscando, ya sean colores, alineaciones, tamaños, sobre todo para el tema tamaño, colores. Si queremos alineación centrada y no, es una forma muy sencilla, rápida. Y así podremos ir modificando muchísimas cosas. Para poner propiedades diferentes en PC y en móvil, lo que deberíamos hacer es, por ejemplo, hemos puesto el párrafo este, que sería por defecto, que saliese con este tamaño y este margen. Pero, por ejemplo, si queramos que sea en móvil, deberíamos poner el @media y esto quiere decir que máximo este ancho de pantalla hasta este máximo sea la propiedad que le vamos a poner justo debajo. Abrimos los corchetes y dentro de aquí tenemos que meter pues todo el párrafo. Lo que estamos diciendo es que hasta este máximo de pantalla sea esta propiedad. Y, por ejemplo, para hacer la prueba vamos a poner algo exagerado. Vamos a poner, por ejemplo, 4 rem. Vamos a poner, por ejemplo, 4 rem para que sea algo exagerado y vamos a ver que en desktop está así, pero cuando nos vamos a móvil se pone súper grande. Le estamos diciendo que cuando cambie a la pantalla con un máximo de 688 píxeles, se nos cambie la propiedad esta. Así podremos ir ajustando. Por ejemplo, hay cosas que en móvil, por ejemplo, este texto en móvil quedaría muy grande, entonces lo mismo. Copiamos hasta aquí, lo ponemos debajo, aunque más bien para dejarlo ordenado, sería aquí debajo del header, ponemos la propiedad, abrimos y dentro de esto copiamos todo esto, pero como solo queremos cambiar lo que es el tamaño de la fuente y a lo mejor el margen, todo esto lo podemos quitar. Y en vez de que sea 2,10, pues vamos a poner 1,5 y por ejemplo así en móvil
queda bastante mejor, queda más pequeño, en móvil se lee de sobra. Y por ejemplo el margen top le podemos poner menos y para que quede más cerca, algo así. Por lo tanto, de esta forma vamos a poder personalizar toda la web para ir dejándola bastante más bonita, y esto no va a ralentizar prácticamente nada la web, ya que es directamente modificaciones de CSS sin añadir un montón de plugins o de maquetadores, etcétera. Así que nada, si tenéis cualquier duda sobre cómo se hace alguna modificación, me lo dejáis en comentarios y ahí os respondo. Nos vemos en el siguiente vídeo.